El título de la reflexión de hoy, le he puesto la iglesia en sintonía con el Espíritu Santo. Y si le dice algo a usted el título, le sugiere algo. Para mí, a veces lo más difícil es poner el título. ¿De veras? Porque pues eso es la idea, ¿no? Vamos a leer el pasaje de referencia. Está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Ven? ¿Ya están listos? Dice así la palabra, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Amén. Hermanos, me llama mucho la atención este pasaje, porque dice, comienza diciendo, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, había maestros, ¿verdad? Y luego más adelante dice, estaban ministrando al Señor, ayunaban. Todo eso hacía la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿qué pasaba en esa iglesia? Había un ambiente como le gusta ¿a quién? A Dios. O sea, no es nada difícil que el Espíritu Santo se mueva, no es nada difícil que el Espíritu Santo hable, determine de las ideas y guíe el rumbo por donde Él quiere que la iglesia vaya. ¿Qué diferencia una iglesia que no está en sintonía con el Espíritu Santo? ¿Qué es una iglesia que no tiene la sintonía con el Espíritu Santo? No está unida, claro. ¿Qué más? ¿Qué se hace? Actividades. ¿Y son conforme al Espíritu Santo? No. ¿Son buenas? A lo mejor son buenas. Pero no es lo que... Imagínense que usted va a un restaurante y le sirven una comida muy buena, pero no para usted. Y a usted no le gusta eso. ¿Usted aceptaría eso? Aceptaría una comida muy, muy rica, pero para otro, no para usted. Hermanos, y miren, parece como de broma, pero lo que nosotros hacemos como para Dios, y Dios dice, es que no es eso lo que yo estoy pidiendo. Entonces, cuando hacemos cosas buenas, pero si no son las que el Espíritu Santo quiere, ¿cómo la ven ustedes? Usted vaya a muchos lugares y hay gente haciendo cosas buenas, pero Dios nunca les mandó que hicieran eso. Porque, hermanos, Dios tiene un proyecto para nosotros. Y a una iglesia le indica algo, a otra iglesia le indica otra cosa. Por eso cuando usted lee ahí en las iglesias, en el Apocalipsis, están 7 iglesias diferentes, con diferentes escenarios, diferentes retos, diferentes misiones, diferentes propósitos de Dios para esa iglesia. Entonces la iglesia, el Espíritu Santo le dio una indicación a esa iglesia, ¿ah? Y a otra le va a dar otras cosas, porque así es Dios. No, otras cosas no que se contraponen, pero son diferentes misiones. Entonces nosotros, no es que la de allá está haciendo, déjalo que Él haga lo que, quién sabe qué trato tenga el Espíritu Santo con esa iglesia. Amén, hermanos. Entonces, ¿nosotros de qué tenemos que preocuparnos? ¿De qué tenemos que preocuparnos?
de lo que Dios nos mandó a nosotros como iglesia. Amén, hermanos. Pero yo escogí este pasaje, hermanos, porque, miren, dice, en la iglesia de Antioquía había profetas, había maestros, se oraba, se intercedía, había un ambiente, porque estos son elementos importantes para que Dios se manifieste. Amén. Ahí todavía no hay una indicación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca se va a enojar porque usted ore. El Espíritu Santo nunca se va a enojar porque usted ayune, porque usted ministre en la presencia del Señor. No se va a molestar, son ambientes. Pero luego viene indicaciones para un hacer algo que tiene que ver con los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que vino allí? Lo leímos aquí. ¿Qué es lo que vino? ¿Vino una qué? Una indicación, vino una voz, vino una instrucción. ¿De quién? Del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo habló, dijo. ¿Qué dijo? No dijo, oren. No, es que la oración estaba ahí. Por eso es que el Espíritu Santo habló. ¿Ven? Y entonces dijo, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¿Y a qué los estaba llamando el Espíritu Santo? Lo vemos ya en los demás versículos, y en el otro capítulo vemos para qué los había llamado. Los había llamado para que fueran de misioneros a otras regiones, a otros países lejos de Antioquía. Ahora, yo les pregunto, ¿iba a fallar esa misión? ¿Iba a fallar? ¿Iba a fallar? No. ¿Por qué no iba a fallar? Porque era lo que Dios estaba queriendo para esa iglesia. Ahora, ¿iba a fallar el hecho de que fueran Pablo, Bernabé y no fulanito y fulanito y fulanito? ¿Iba a fallar si iban los que Dios dijo ahí? Pues no. Pero miren qué curioso. Cuando salen, finalmente dice la Biblia, porque creyeron que era el Espíritu Santo que estaba hablando, ¿verdad? A través de alguien seguramente, ¿verdad? Un profeta ahí fue el que dijo, el Espíritu Santo está diciendo esto, ¿verdad? Entonces, cuando ya llaman a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? A Saulo, les imponen las manos y oran por ellos y los envían. Y luego le dice Bernabé a Saulo, ¿sabes qué? Mi primo quiere ir con nosotros. Y no sé yo cómo se puso Pablo, pero acepta. Dice, pues ni modo, tráetelo. Y se llevan a Juan Marcos, otro chavalo ahí. Se lo llevan. Yo les pregunto, ¿estaba bien así? ¿No? Y más adelante, ahorita voy a explicar qué es lo que pasó. Amén, hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo habla, hermanos, el Espíritu Santo es muy específico, es muy claro. Entonces, vida, hermanos, tiene que ser una iglesia que aprenda a oír al Espíritu Santo, estar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos que preocuparnos por otras cosas, sino oír lo que el Espíritu Santo diga. No siempre va a ser cómodo a veces para los mismos hermanos, ni va necesariamente, hermanos, a parecerse a lo que otros piensen. Porque a veces que la iglesia se preocupa, no, es que fíjense que allá dijeron que vida, que no sé qué. No les haga caso, hermano. Amén. No se preocupe. Miren, ¿de qué iglesia estamos hablando aquí? ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿Cómo se llama la iglesia? El pasaje lo leímos. En la iglesia de Antioquía. Y el nombre es importante. ¿Por qué es importante? ¿Dónde nació la iglesia primitiva? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad nace la iglesia? Usted sabe. Hechos 2:1 ahí dice, ¿dónde nació? Y cuando llegó el día de la fiesta del Pentecostés, estaban todos unánimes reunidos, ¿verdad? Cuando de repente vino un viento, como un viento recio. ¿Dónde era ahí? Era Jerusalén, era ahí. Entonces, ahí es cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer mensaje y 3,000 personas se convierten. Más adelante vuelve a predicar y se convierte en 5,000, ¿verdad? Ahí nace la iglesia en Jerusalén. Bueno,
Pero aquí no dice Jerusalén. ¿Cómo dice? Antioquía. Vean cómo Dios es. Pablo y Bernabé son ungidos para ir a hacer una misión que el Espíritu Santo deseaba. Pero ¿cómo inicia esto? Les está hablando de Antioquía. ¿Cómo el Señor no elige Jerusalén para extender el Evangelio a todo el mundo? No elige Jerusalén. Aunque el texto, como decía, y me seréis testigos, ¿qué decía? En Jerusalén. Y luego, en toda Judea. Y luego, en Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. Uno pensaría que Jerusalén iba a ser como de donde salieran los misioneros. Y desde donde iba a ser como la sede de todo. Y no fue así. No fue así. Cuando Esteban muere apedreado, ¿saben quién estaba ahí autorizando esa lapidación o esa muerte de Esteban a pedradas? ¿Saben quién la estaba autorizando? Saulo de Tarso. Que fue elegido en Antioquía. Pues claro, todavía no se convertía. Pero él estaba consintiendo en su muerte. Dice, muy bien. Pero menos a lo que voy es que Saulo estaba en Damasco, ya una vez convertido, preparándose porque sabía que Dios lo iba a usar tremendamente. No sabía Pablo cómo iba a ser. Él no sabía. Él no sabía cómo. Estaba convertidito, pero no sabía por dónde. Decía, Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde? Y en eso, ¿verdad? Viene otro personaje llamado Bernabé. Me estoy yendo un poquito para atrás. Y Bernabé, Dios lo manda a Bernabé. Dice, ve, búscate a Saulo. Está en Tarso, porque era de Tarso, ¿no? Entonces le toca la puerta y a Saulo. ¿Sabes qué? Vengo por ti. Vengo por ti para que nos vayamos a Antioquía, porque allá hay un brote de cristianismo. Porque por causa de la muerte de Esteban hubo pavor de los cristianos conversos y empezaron a irse a las comunidades, ¿verdad?, alrededor de Israel. Y entonces algunos cristianos que se habían convertido ahí el día del Pentecostés, viendo que había persecución para matar a los cristianos, ¿qué dijeron? Yo no sé por qué dicen pélate Matías, porque no estaba Matías ahí, ¿verdad? Pero muchos que sí se fueron para otras partes. Se escaparon, ¿verdad? Pero por donde iban llevando la palabra de Dios. Y algunos cristianos fueron a parar ¿a dónde? Yo pensé que usted iba a estar allí listo. A ver, ¿a dónde fueron a parar algunos? A Antioquía fueron a parar algunos. Y entonces por eso en Antioquía se formó un grupo, ¿verdad?, de cristianos, y allí estaban alabando el nombre del Señor. Antioquía es Antioquía de Siria, ya no es en Israel, es en el norte de Israel, en Siria. Ahí es donde se formó una misión de cristianismo, no en Jerusalén, sino ¿en dónde? En Antioquía. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué? Miren, ya para cuando Bernabé va por Saulo y se lo lleva a Antioquía, ya nos vamos al pasaje. Ahí está ahí Saulo y está Bernabé. Ellos no eran, bueno, Bernabé era de Jerusalén, pues, pero él se viene a Antioquía. Saulo era de Tarso y va para Antioquía. Y en Antioquía había una, ¿qué? Dice el pasaje, había una iglesia. Sí, por eso el pasaje es muy importante que usted se lo capte. Dice, y en la iglesia de Antioquía, y ya leímos todo lo demás, ¿se acuerda? Era una iglesia. ¿En dónde estaba? En Antioquía. ¿Era en Jerusalén? No. ¿Dónde era? Antioquía. Fuera de los contornos de Jerusalén, fuera de los contornos del mismo Israel, lejos. Ahora, ¿qué se proponía Dios ¿por qué no lo hace en Jerusalén? ¿Por qué no? Porque en Antioquía, hermanos, no había los prejuicios, ¿sí?, religiosos. No había. Aunque en Jerusalén, fíjense, se habían convertido cristianos al cristianismo y algunos se quedaron ahí todo esto, pero seguían atorados con el tema de los prejuicios religiosos, ¿sí? De todas aquellas adiciones que se le hicieron a la ley, que no eran la ley. ¿Se acuerdan que Jesús se peleaba con los fariseos? Discutía con ellos y los fariseos se enojaban con Jesús, pero porque estaban siguiendo una ley que no era la ley, eran un montón de ordenanzas y tradiciones de hombres. Entonces, ¿qué dijo Dios?
No va a ser en Jerusalén, yo lo quiero hacer. ¿Dónde? En Antioquía, porque ahí no va a haber los prejuicios religiosos y que no, que así se tiene que hacer y que malamente ustedes están haciendo esto. Allá en Antioquía, allá el Señor se empezó a mover. Ahora, hago toda esta referencia, hermanos, a ver si ustedes me captan. Hago toda esta referencia porque usted a veces puede ser, nomás puede ser, que usted ande ahí escuchando gente que está en Jerusalén. No, que no sé cuánto. Somos Antioquía nosotros. ¿Se entiende, hermanos, eso? Si ya lo entendió, Dios le bendiga, ya está, ya está. ¿Cuál es la pretensión? Decir, Dios está tratando con vida porque le creemos a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy atentos ¿a qué? A que el Espíritu Santo hable y diga, esto quiero que hagan. Porque a lo mejor muchas iglesias no le van a creer a Dios en lo que Él quiere que hagan. Como ocurrió en aquel tiempo. Jerusalén no fue precisamente, hermanos, te lo digo, no fue precisamente un impulsor del cristianismo, no fue así. Pero sí fue Antioquía. ¿A quién mandó de misionero a Antioquía? Dígalo, ¿a quién? A Saulo y a Bernabé. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fueron a conquistar? A un montón de partes. Si me pueden hacer el favor, ponerme allí una diapositiva que tengo del primer viaje misionero que hicieron Bernabé y Saulo, instruidos o guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No había pierde. ¿Les gustó a todos ese viaje? No les gustó a muchos. Pero ¿quién sí quería? Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Lo que digan los demás o lo que quiera Dios? Pero tiene que usted estar dispuesto a pagar el precio. Ahorita le voy a hablar de eso. Amén. Ve ese dibujito ahí. Se le va a hacer un enredo a usted, ¿verdad? A ver, ¿quién encuentra dónde estaba la iglesia, dónde estaba Saulo y Bernabé? ¿Ya lo encontraron? Hermanos, a mí me encanta la geografía bíblica porque uno no solamente crea la palabra, sino que viaja uno junto con la palabra. Amén. Ahí tenemos Antioquía, ¿verdad? Ok. Sí, claro. Ahí está Antioquía, ¿no? ¿Ya lo ven? Jerusalén, o Israel es el país y Jerusalén es la capital. Está aquí, miren. Aquí más o menos. En esta parte de aquí. ¿Ok? Ahí está Jerusalén, donde fue el día del Pentecostés. No dice Jerusalén porque no es el tema. ¿Sí? Entonces, cuando matan a Esteban, aquí, un corredero por todos lados. Y entonces cristianos, conversos, llenos del Espíritu Santo, tenían miedo. ¿Usted nunca ha tenido miedo? Aunque tenga el Espíritu Santo puede tener miedo, sí. No lo vamos a criticar. Pero había un propósito en ese miedo, que ellos salieron, dice, por todas partes. Unos, hermanos, se fueron, aquí está Jerusalén, unos se fueron a Judea, que es por aquí así más o menos, todavía dentro, perdón, a Samaria, perdón. De aquí, se pasaron a Samaria, por aquí así, es donde fue a predicarles Felipe, es otro tema. Pero otros se fueron a Antioquía, aquí está. Bernabé estaba en Jerusalén y va a buscar a Saulo. ¿A dónde lo va a buscar? Ya ubicó a Tarso ahí. Fíjense a dónde tuvo que ir Bernabé. Por hasta acá, miren. Hasta aquí tuvo que venir. No estaba cerquita. Está muy lejos. Ahí está chiquito, pero es muy lejos. Entonces va y le habla, le dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo tiene un plan y quiere hacer esto. Entonces el corazón de Saulo, cuando es algo de Dios, hermano, usted va a sentir taquicardia. ¿No le han pasado eso? Con paz, No va a ir al seguro. Oye, me toma la presión. No, porque a usted le va a gustar esa taquicardia. A usted le va a gustar. Oye, qué suave se siente. ¿Verdad? Sabe que no es de los colesterol, es de Dios. Amén. Entonces, cuando Bernabé, hermanos, llega con Saulo, Saulo no le dice que no. No, déjame, estoy terminando este trabajo. No, ahorita no puedo, estoy ocupado. Tengo que pagar cuentas. O sea, no. Saulo entiende, porque Saulo era un hombre también lleno del Espíritu Santo.
Entonces cuando Bernabé llega, Saulo deja todo y le dice, vámonos ¿a dónde? A Antioquía. Y entonces se vienen los dos desde Tarso hasta Antioquía. Y se vienen ahí, ¿a qué? A ver si me dice usted. ¿A qué se vienen a Antioquía? A congregar. Qué bueno que mi esposa, yo no le dije a ella, ella contestó. Se vienen a congregar. ¿Por qué a congregar? Porque era una iglesia local. Era una iglesia local. ¿Cómo cuál iglesia local que usted conozca? Vida es una iglesia local. ¿Era grande Antioquía? No. Luego les voy a investigar cuántos miembros había. Pero me atrevo a pensar que no era más grande que esta iglesia. Estamos hablando de ese tiempo. Entonces, ¿pero qué había en esa iglesia? A ver, díganme, ¿qué había? ¿Qué se hacía ahí? Se oraba, se ministraba, ¿qué más? Se profetizaba seguramente. Tenían escuela bíblica, ¿sí? Porque había enseñanza. ¿Y de qué se enseñaba en Antioquía? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? El Antiguo, porque el Nuevo no existía. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y entonces, estando ahí, Saulo y Bernabé, ellos no estaban diciendo, ojalá que nos manden de misioneros, ojalá que nos manden de misioneros. No, porque ellos no estaban pensando en eso. ¿En qué estaban pensando ellos? En congregarse, en decir, a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y eso es lo mismo que usted y yo tenemos que estar diciendo. Señor, dinos qué quieres que hagamos. Porque cuando el Señor nos diga o nos dice qué hacer, no hay pierde. Y entonces podemos estar dispuestos, hermanos, a pagar cualquier precio. ¿Sabe por qué alguien no paga el precio? ¿Sabe por qué alguien no lo paga? Porque Dios no lo mandó por eso. Es lo más seguro. Es lo más seguro. ¿Amén? Ok. Entonces, así como sin bosquejo, a ver si me sale. ¿Amén? En Antioquía, estando ellos orando, ministrando al Señor, ayunando, esto. ¿Qué pasó en Antioquía? ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo habló y dijo, ¿qué dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he mandado. Y entonces, en esa sabiduría que da el Espíritu Santo, le dijeron, a ver Bernabé, a ver Saulo, vengan para acá. Pero ya para cuando el Espíritu Santo habló, no dice cuánto tiempo pasó, pero seguramente ¿qué? Ya tenían tiempo, ¿qué? Congregándose. Y eso, hermanos, es muy importante. ¿Sabía usted? ¿Cómo Dios no llamó allá donde estaba Tarso? ¿Sabes qué? Vete de misionero ya. ¿No? Y a Bernabé, allá de Jerusalén, Bernabé, vete de misionero. No fue así. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Primero, los llevó a congregarse a una iglesia de un lugar, no importando el tamaño de la congregación, pero donde se hiciera todo esto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Pablo y Bernabé estarían bajo autoridad en esa iglesia? Sí, amarían a los hermanos en esa iglesia. Estaban en algún equipo de la iglesia. Sí, eran parte. Si no, hermanos, el Espíritu Santo hubiera dicho, mejor me espero otro ratito. Amén, hermanos. Entonces, yo, hermanos, veo cómo el diseño de Dios está allí. Y ahora yo les digo, persiste ese diseño de Dios del inicio del Nuevo Testamento hasta este tiempo. ¿Persisten los diseños de Dios o no? ¿O ya se desbarataron los diseños de Dios? Siguen todavía. Entonces, hermanos, los mismos hermanos de Antioquía, ¿sí?, imponen las manos sobre ellos y los envían. Ahora, les pregunto, cuando Saulo y Bernabé salen al campo misionero, la iglesia se olvida de ellos. ¿Se olvidarían de ellos? ¿Qué esperaría la iglesia? ¿Qué esperaría? ¿O qué hacía? Dígame usted, ¿qué haría la iglesia?
Orábamos por ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más harían? Ahorita en nuestro tiempo, ¿qué haríamos? Como iglesia, si se fue Saulo y Bernabé, ¿qué haríamos ahorita como iglesia? Ahí estaríamos, mandándoles mensajes, cómo les está yendo, estamos orando por ustedes, ¿o no? Entonces, ellos en el tiempo se usaban las cartas. Mandaban a alguien, había mensajeros, siempre ha habido. Le llegaban cartas, seguramente a ellos, aquí estamos orando por ustedes. Estamos cubriéndolos en el nombre del Señor. Entonces, ¿es importante una iglesia para un ministerio o no? Entonces, hay ministerios solitarios, como el llanero solitario, o todos tienen que ser bajo el diseño de una iglesia. Lo necesitamos, hermanos. Cuando uno dice, yo no me importa, este ministerio lo inventé yo voy a hacer cosas. ¿Sirve así? Pues no sirve así, no funciona así. Entonces, los envían. Y vean el recorrido. A ver si podemos hacer un recorrido rapidito, virtual así, ¿verdad? Lo que pasa. De aquí vienen aquí a Seleucia, que es el puerto donde ellos se embarcan, toman un barco y vienen a Chipre, que es una isla grandota. No crean que es una islita ahí como las Islas Marías. No, es una isla grande de muchas ciudades, de muchos, ¿no? Ya en aquel tiempo. Entonces llegan aquí primeramente a Salamina, ¿verdad? Y ahí ¿qué buscan para predicar? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué buscarían? Una iglesia que no había. Pero ¿saben qué sí había? Sinagogas judías. ¿Y cómo ellos conocían lo que era el judaísmo todavía? Porque ellos ahí estaban antes, pero ahora eran cristianos. Amén. Eran judíos de raza, pero ya no de religión. Eran cristianos. Pero en Chipre, hermanos, la gente no conocía todavía lo que había pasado aquí. No sabían. Por eso iban de misioneros, pues. Entonces aquí había judíos de religión, porque judíos siempre ha habido en todo el mundo, ¿no? Repartidos. Entonces ellos llegan y buscan una sinagoga donde se reúnen judíos a estudiar la ley, etc. Entonces ahí es el contacto que ellos tienen y ahí empiezan a predicar, fíjense, y empiezan a hablar de Jesús. De que fue profetizado Jesús y que nació un redentor y todo el asunto. ¿Verdad? Ellos conocían la profecía, ya sabían, Isaías había dicho, pero ellos no sabían que ya había nacido y que había muerto por sus pecados, y ellos vienen a predicar a Chipre eso. Y predican aquí en Salamina, ¿verdad? Y tienen los primeros conversos ahí. ¿Amén? ¿No le da gusto eso? Primeros conversos del cristianismo aquí. Y luego ya dicen, bueno, pero aquí no nos vamos a quedar porque el Señor nos va a ir guiando. Y luego el Señor le dice, crucen la isla. ¡Pum! ¿Se van hasta dónde? A Pafos. Ahí en Pafos. ¿Cómo iban ellos? Cuando iban en nombre de ellos o en nombre de quién? ¿En nombre de? ¿Con autoridad de quién? Del Espíritu Santo. Entonces cuando llegan allí, ¿verdad? Empiezan a predicar en Pafos. Y resulta que le llega el chisme al gobernador de la isla de Chipre. Oye, resulta que andan dos allí. Bueno, eran tres. Andan ahí hablando de un mensaje, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces el gobernador, ¿qué decíamos? Que cuando algo de Dios, ¿qué pasa? Taquicardia espiritual. Entonces dice el gobernador, quiero que me los traigan para que me prediquen a mí aquí. Y cuando llegan ahí a predicar con el gobernador, llega Pablo y les empieza a predicar el mensaje, pero ahí tenían alguien de visita que no se les pegaba al gobernador, que era un mago. Se llamaba Elimas, pero tenía también el nombre de Bar Jesús, o Elimas, era lo mismo. Entonces, cuando estaba ahí Pablo hablando del mensaje de la palabra, el mago era mago. ¿Y la magia de dónde viene? Del otro bando, ¿verdad? La magia, para que los que no sabían, ¿no? Echar las cartas, el esoterismo, ¿qué más? Leer la mano, el horóscopo, la ouija, todo eso es de Satanás, dice la Biblia. Y entonces el mago ese ejercía artes mágicas. Y dice la Biblia que con sus artes mágicas tenía
encantada. Pero cuando llega Pablo y empieza a predicar el mensaje tremendo, ¿qué creen que pasó con Bar Jesús? No, el mago no le gustó porque le iban a quitar la chamba. Y entonces empezó, dice, a oponerse. No, que no le hagas caso. Y empezó ahí a oponerse y a distraer la atención del mensaje de Pablo para con el gobernador. Y dale, y se metía y que como metiendo cizaña allí. Porque el diablo eso es lo que hace. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo era más o menos de mecha corta. Dice la Biblia. Entonces, cuando estaba pasando esto, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? De coraje, no, lleno del Espíritu Santo, dice, fijando en él, en el mago, ¿verdad? Ya no en el gobernador, sino en el mago, lo volteó a ver, vamos a ver. Dijo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Así le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Dice, ahora pues, le dice, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Dice la Biblia, e inmediatamente, ¿cuándo? Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Yo te pregunto, ¿cuál fue el efecto de esa predicación? La primera era, ¿tenía o no tenía la autoridad la predicación de Pablo? ¿Tenía autoridad o no la indicación, el milagro de juicio que vino contra aquel hombre? Porque en cuanto terminó la última sílaba de la declaración de Pablo, el Señor, ¡pum!, cumple. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba haciendo ¿qué? Guiado en ese viaje misionero. El Espíritu Santo iba a dar todos los recursos que se ocuparan. Materiales, relacionales, espirituales, financieros. Todo el Señor lo suple cuando Él nos dice que hagamos y estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Así que le vamos a tener miedo a los retos. Siempre y cuando vengan del Espíritu Santo. Pero es una iglesia pequeña, decimos a veces. No me gusta a mí mucho porque digamos así, porque decimos que somos una iglesia poderosa en Cristo. Amén. El tamaño, en Antioquía era una iglesia, hermanos, si hablamos de números, no crean que era mayor que esta en tamaño. Y no por esto estoy no vamos a crecer, eso es otro boleto. Amén. Estamos hablando de estar, no preocuparnos. Si está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, muchas cosas van a ocurrir. Amén. Entonces, hermano, dice la Biblia que ese milagro del mago que quedó ciego, no de que sanó, sino que quedó ciego, corrió por toda la isla. O sea que había algunos mitoteritos ahí en Chipre y se supo en toda la isla que el mago Bar Jesús y sus artes mágicas se fueron al piso. Y ahora quien estaba siendo honrado y enaltecido, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo, a quien Pablo estaba predicando. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a predicar en el nombre del Señor, en esa voluntad del Espíritu Santo, no hay nada que nos va a detener. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a ver, ¿dónde vamos? A ver, vamos a ver. Ya predicaron aquí en Salamina, hubo varios conversos, etcétera. Luego cruzaron la isla y se fueron a Pafos. ¿Y qué pasó en Pafos? ¿Qué pasó en Pafos? ¿Lo estamos diciendo ahorita? En el otro extremo de la isla, ¿qué pasó? Ahí estaba un gobernador que tenía hambre de escuchar la verdad y siempre había escuchado la ¿qué? La mentira de un mago tramposo que hacía artes mágicas, pero son vanas, falsas, no hay realmente un poder ahí. Pero cuando vio el poder del Espíritu Santo, aquel hombre dijo, yo quiero de eso. Y el mago se quedó celoso, enojado, pero tuvo un tate quieto ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya como el Señor los iba conduciendo, de Pafos volvieron a zarpar, se subieron al barco, a un barco, y se fueron ¿a dónde? A Perge. Está muy lejos, hermanos, ustedes no creen que está tan cortito aquí. Al llegar a Perge, ¿cuántos iban en el viaje?
Tres. ¿Quiénes iban? Bernabé, Saulo y Juan Marcos. ¿Y qué decíamos de Juan Marcos? Que el Espíritu Santo dijo, apártenme a quién. A Bernabé y a Saulo. Y Juan Marcos no pareció en la orden de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Iban muy campeones aquí los tres, muy manitos, pero al llegar a Perge, Juan Marco dijo, ahí la vemos. Y ya no le interesó seguir. Y los dejó ahí. Los dejó ahí en Perge y él se regresó hasta por acá. No le interesó seguir con ellos, porque el Espíritu Santo no le estaba diciendo a él que fuera. Y duró mucho, Porque hay quien entra a algo y Dios no le está mandando. Y luego dice, no, lo que pasa es que en ese ministerio, es que Dios no te dijo que estuvieras ahí. Te metiste nomás porque viste ahí que estaba importante, pero no es tu llamado. ¿Sí? Y hermanos, curiosamente, Pablo se enojó con Juan Marcos. Se le fue pues y se enojó con él, pero no tenía que haberse enojado. ¿Quién había hecho las cosas no tan bien? El mismo Pablo al aceptarlo en el viaje. ¿Sí? Bueno, entonces siguieron, hermanos. A ver, si usted se aprende ¿cómo se llama? Este mapita, usted va más o menos a conocer lo que pasó en los 3 viajes misioneros de Pablo, que son muy importantes, ¿verdad? Pero ya con el primero usted va a saberse las tablas del 1 al 9, ¿no? Más o menos. Entonces de Perge se van ¿a dónde? Andaban en otra Antioquía, que era Antioquía de Pisidia, no es la misma Antioquía de donde ellos salieron. Llegaron a Antioquía. Ahí fue su siguiente intervención después de Pafos, donde estaba el mago. Aquí llegaron, ¿y a dónde llegaron primero? A ver si me dicen rápido. ¿A dónde llegan primero? A una sinagoga, porque donde quiera hay judíos. Buscaron la sinagoga y empezaron a predicar allí. ¿Se convirtieron? Sí. ¿Muchos? Sí. Pero como siempre, algunos dijeron, no, que eso que andan haciendo, que no está bien, y que siempre hay oposición. Donde quiera que usted vaya, usted no llegue a que le aplaudan a ningún lugar. ¿Sí? Usted sepa que va a haber oposición, que va a haber contras, que va a haber gente que no le gusta lo que usted está haciendo, porque Satanás siempre tiene ahí la cuña, pues. Entonces, en Antioquía de Pisidia, predicaron el evangelio y se convirtieron muchos. Pero los que estaban en contra, ¿qué hicieron con ellos? Lárguense de aquí. Y qué feo se oye, ¿no? Si a usted que Dios lo está usando y todo, alguien le dice, ¿sabes qué? Lárgate de este pueblo. ¿Cómo le iba a sentar a usted? ¿Verdad que no le iba a gustar muy bien? Si te volvemos a ver por aquí, te va a ir mal. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sacudieron el polvo de sus pies de Antioquía y se fueron a Iconio. En Iconio predicaron y hacían milagros y señales y había conversiones al predicar. Y en Iconio, hermanos, no solamente le dijeron los opositores, lárgate de aquí. Ellos se dieron cuenta, porque Dios así se los indicó, que estaban tramando apedrearlos. Pero no le dijeron a ellos. Entonces el Espíritu Santo que te va guiando. Entonces ellos, cuando se enteraron, no dijeron, pues vamos a agarrar piedra nosotros también. ¿Qué hicieron? Salieron muy de mañanita, porque sí madrugaban ellos, hermanos, y se fueron a Listra. Y en Listra hay un común denominador, que a donde ellos llegaban, el Espíritu Santo los respaldaba. Ahí en Listra, cuando ellos llegaron, encontraron ahí, entrando a Listra, encontraron a un hombre cojo de nacimiento. El Espíritu Santo rápido, ¿no? Rápido. ¿Nunca te ha hablado el Espíritu Santo así? Haz esto, ve y dile esto. No sé si te ha tocado. Pero como ellos se van llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Él, entonces, en cuanto entraron, y el Señor se los puso allí, como dicen, de pechito, ¿verdad? Llegaron y empezaron a ministrarle, y luego, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen? Si no lo han leído, ¿qué creen que pasó? Si ya lo leyeron, pues ya sabe. Aquel hombre dice que pegó un salto. Y empezó a brincar y a saltar. Y toda la gente de Listra sabían que ese hombre había nacido paralítico. Entonces, ¿era testimonio o no? Pero hermanos, como ahí no conocían el cristianismo,
Listra, ¿qué pensaron con ese milagro? Que eran dioses. ¿Ya? Entonces a Bernabé le dijeron, Saturno, le dijeron, y empezaron a adorarlo ahí tirado ahí en el suelo. Y luego a Pablo le decían Júpiter, le decían, ¿no? Y empezaron a adorarlo. Y entonces dice la Biblia que ellos rasgaron sus vestiduras. ¿Saben por qué? Porque ellos odiaban la idolatría. Eran celosos como Dios es celoso de la idolatría. Si nosotros somos igual que ustedes, y empezaron a predicarles a la gente, ¿verdad? Déjense de traer todas estas cosas. Fueron al templo de los dioses y les trajeron guirnaldas, toros, y hicieron toda una cosa idolátrica tremenda. Pero ellos, en el celo de Dios, tuvieron que manifestarse de una manera extrema para decir: el Dios al cual servimos es un Dios que no se ve, pero Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Pero hermanos, como igual el hecho que vayas investido del Espíritu Santo, no estás exento de que te pasen cosas. Así que si ustedes pensaba que porque voy lleno del Espíritu Santo no me van a pasar cosas. ¿Le pueden pasar cosas? Claro que le van a pasar cosas. A ver, ¿qué pasó acá en Antioquía de Pisidia? Había unos que los corrieron. Y luego acá en Iconio, ¿qué pasó? ¿Tramaban qué? Apedrearlos. Pues en Listra sí se les hizo. Después de aquel gran milagrazo que hicieron allí, todo lo que ustedes quieran, vinieron de Antioquía y de Iconio, aquellos que traían la espinita clavada, y al llegar a Listra agarraron otros pocos por el estilo, y a Pablo le pegaron una apedreada. Tanto que lo apedrearon que dijeron: ya está muerto. Entonces agarraron a Pablo como agarrar un costal de papas, así, y lo sacaron de la ciudad para que apestara allá afuera y no adentro. Pero estaría Dios con él. Y en cuanto se fueron los que lo apedrearon, ya lo dejaron ahí muerto, entre comillas. Cuando ya se fueron, el Espíritu Santo viene otra vez, ¡pum! Y se levanta Pablo todo garroteado por todos lados, apedreado, y dice: ¿Qué sigue? Derbe, vámonos a Derbe. Así como iba, otra vez lleno del poder de Dios y la gracia de Dios, se levanta y va a Derbe. ¿Dónde está Derbe acá? ¿Y qué creen que pasó en Derbe? Pues está predicando Pablo con el poder y la gracia del Espíritu Santo, y muchas personas se convierten allí. Amén. ¿No le da gusto a usted esto? Cuando yo le dije a usted ¿qué pasó aquí en Perge? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Perge? A ver, rapidito. Se le escapó, se le renunció. ¿Quién? Juan Marcos. Ahora, miren, en los ministerios hay veces que alguien se nos cuartea y se nos va: no, que yo ya no, que no sé cuánto. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Qué hizo Pablo, Saulo y Bernabé? ¿Qué hicieron? No, pues a ver cuándo llamamos a un tercero, porque dos nomás somos muy poquitos. Así dijeron. Siguieron, porque ellos eran los que habían sido llamados y tenían una instrucción de parte de Dios. Así que si usted tiene un ministerio con otros y alguien dice: pues yo no puedo, y que yo no quiero, y que lo que pasa es que ahí, y apuro de esto y esto otro, ¿usted qué va a hacer? Le va a seguir. Amén, hermanos. Yo no sé si esto es predicación o es enseñanza, como lo quiera tomar, pero a mí me interesa que usted, como miembro de Vida, y si hay visitas aquí, pues qué bueno, porque se están formando como parte de Vida. Amén. ¿Cuál es el carácter de un verdadero cristiano? Que está en sintonía con el Espíritu Santo. Amén. Que le importe un comino lo que otros piensen y crean, si usted está seguro de lo que el Espíritu Santo le está indicando. ¿Sí? Entonces, ya ¿dónde me quedé? ¿Verdad? En Derbe, ahí muchos se convierten al Señor, y Pablo se iba aliviando de los golpes, pero él seguía predicando el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, hermanos, después de predicar en Derbe, ellos ya se tienen que regresar, sienten que ya hasta ahí es la indicación de parte de Dios. Pero ¿qué hacen todavía? ¿Se regresan a dónde? Por donde vinieron. Listra, aquí es donde los apedrearon, pues. Donde sanaron al ¿cómo se llama? Al cojo, ¿verdad? Se regresan a Listra, y de Listra a Iconio, y de Iconio a Antioquía de Pisidia. ¿Saben a qué se regresan? ¿Qué hubiera dicho otro? No, porque ahí me están esperando para darme otra paliza. Sí es cierto, pero ¿qué también había? ¿Qué también había? Había hermanos en la fe que se habían convertido.
Ya lo dijimos, en Antioquía se habían convertido muchos, sí, aunque los habían corrido, pero había hermanos ahí. Y luego en Iconio se habían convertido algunos, sí. Y en Listra también, sí. Entonces, ¿qué hicieron después de terminar en Derbe y regresarse? No dijeron, ¿sabes qué, Derbe? Pelémonos para Antioquía, que ya no va a ser que nos pegan otra pela. Ellos dijeron, no, como hay cristianos allí, vamos a ir a confirmar la fe de ellos. Confirmar la fe de ellos. Vida, hermanos, tiene que ser una iglesia que haga el trabajo y que confirme lo que ya hizo. Fuimos a un pueblito ya muy suave. ¿Qué hay que hacer? ¿Regresar a qué? A confirmar la fe o lo que ocurrió, lo que Dios permitió que ocurriera ahí. Si no, ¿para qué iba a ser el viaje? Si nomás alborotar gente y dejarla allá encampanadas, con el problema de los judíos en contra. Pero no, hermanos. Y así hicieron dos cosas. Una, confirmaron la fe, reunieron a los hermanos ahí. ¿Y saben qué hicieron después? Antes de irse de ese pueblo, de cada pueblo, antes de irse de Listra, antes de irse de Iconio, antes de irse de Antioquía, en cada lugar donde juntaban a la gente que se había convertido, establecían allí a una persona o personas encargadas de la obra en ese lugar. En los siguientes viajes misioneros, ellos iban y visitaban a los pastores de esos lugares. La obra no fue fácil. Usted está muy a gusto aquí, pero no fue fácil el inicio de la iglesia. Y encima tenían un problema con Jerusalén porque lo estaba bombardeando. Que no sé cuánto, que no hacen esto, que no hacen aquello. Hermanos, pero Antioquía, feliz de que Dios estuviera usando a esa iglesia. Y finalmente, hermanos, después de que pasan por Antioquía, ellos se regresan, ¿a dónde? ¿Se regresan a dónde? ¿A dónde creen? Si digo que se regresan a Antioquía, ¿por qué se regresan a Antioquía? Porque ahí estaba su iglesia, la que los había enviado. Y era una iglesia local. Entonces, Pablo no es que yo tengo un ministerio de apostolado y por lo tanto a mí las iglesias me tienen que rendir. No, es que él decía, yo pertenezco a la iglesia de Antioquía. Pablo pertenecía a la iglesia de Antioquía. ¿No sabían ustedes que era miembro de la iglesia de Antioquía? Amén. Y entonces, después Pablo hizo otro viaje misionero y después hizo otro viaje misionero, 3 viajes misioneros. En otras regiones también visitaron otros. Por esos rumbos, pero más ciudades, en todas ellas el Espíritu Santo apoyó la obra allí. Hermanos, yo le pregunto a usted, ¿es importante entonces pertenecer a una iglesia local? ¿Es importante que tu ministerio esté sometido en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, al escrutinio del Espíritu Santo y a la estructura que una iglesia tenga? ¿O no? O no, yo solo, yo y Dios, Él me mueve, el Espíritu Santo, la iglesia es una batalla. No, yo no puedo decir eso. Si la iglesia es una batalla, pues asúmela como iglesia. Es una responsabilidad nuestra como pastores y como iglesia que no estemos siguiendo cosas por seguir nomás. A lo mejor a veces nosotros podemos decirle, hermanos, hay que hacer esto, y tú digas, qué raros, en ninguna parte hacen esto más que aquí. Amén. Pues es que hay un llamado de parte de Dios para esta iglesia. ¿Usted ha entendido eso? Ahora, ¿estamos predicando al Señor? Sí. ¿Estamos evangelizando? Sí. ¿Estamos orando? Sí. ¿Estamos ayunando? Sí. Y hay cosas que vida hace como iglesia, ya sabe usted que realiza, practica, festeja, sale, tiene llamados específicos. ¿Usted acepta eso o no? ¿Usted lo acepta de buena gana, hermano, o no? Pero hermanos, cuando estamos en la misma visión, siendo llamados por Dios, que aunque otros le digan, no es para allá, usted diga, sí es para allá. Me lo dice el corazón, me lo dice el Espíritu de Dios dentro de mí, me lo dice la palabra. ¿Ah? Si tú dices que es para allá, pues tú vete para allá, ¿verdad? Yo voy para donde el Espíritu Santo me está indicando. Y entonces, hermanos, todo esto, acuérdese que dice, comenzamos leyendo que decía, y el Espíritu Santo habló
a la iglesia ¿de qué? De Antioquía. El Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía. Pero entonces, hermanos, si Dios nos está hablando a nosotros como vida, usted está orando, ayunando, intercediendo, usted está entendiendo cuál es la estructura, la autoridad de Dios establecida. ¿Cree que Dios habla a la iglesia, a su iglesia? Entonces, hermanos, nosotros somos su cuerpo, somos su equipo y somos su iglesia.